Los 12 trabajos de Heracles o Hércules, el mayor de los seres griegos, son una serie de 12 episodios legendarios que cuentan las hazañas que el semidios tuvo que realizar por culpa de Hera, la esposa de Zeus. Fueron cumplidos en 12 años de servicio al rey Euristeo. Los episodios fueron posteriormente conectados por una narración continua. El establecimiento de un ciclo fijo de 12 labores fue atribuido por los griegos al poema épico, ahora perdido, escrito por Pisandro, datado sobre el año 600 a.C. Así que hoy nos vamos de visita a la antigua Grecia. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Aviones de Papel TV. Como os estaba contando, Hércules, cuyo nombre original era Heracles, que quiere decir la gloria de Hera en griego, y en donde es preciso recalcar que esta diosa lo odió de tal manera que por su causa tuvo que correr muchos peligros. Hércules es hijo de Zeus y de una mortal llamada Alcmena. Zeus, tras dejar embarazada a Alcmena, proclamó que el siguiente hijo que naciera en el seno de la casa de Perseo se convertiría en rey de Micenas. Al oír esto, la celosa Hera, esposa de Zeus, maniobró para que su odiado Hércules naciera con 3 meses de retraso, y al mismo tiempo logró que Euristeo, primo de Alcmena, se adelantase 2 meses en el parto. Cuando Zeus advirtió lo que había sucedido, montó en cólera, pero no obstante mantuvo en pie su imprudente proclama, y así Euristeo fue investido rey de Micenas. Años más tarde, Hera, celosa de quien fue fruto de la relación adúltera de su marido con una simple mortal, y a quien ya había intentado matar enviando unas serpientes a su cuna, provocó en el semidios un ataque de locura, en el que Hércules mató a Megara y a sus 2 hijos. Cuando recobró la cordura y consumido por la culpa de sus actos, sintió un dolor y una vergüenza muy profunda y decidió apartarse de todo e irse a vivir a tierras salvajes. Pasado algún tiempo, Ifliques lo buscó y le aconsejó que consultara con el oráculo de Delfos, para que por medio de alguna penitencia pudiera expiar sus pecados. Acudió al oráculo de Delfos y este le ordenó ponerse al servicio de su primo, el rey Euristeo, y cumplir todos sus encargos para pagar por su crimen. Sabiendo de la trayectoria de Hércules llevando a cabo las tareas más imposibles, Euristeo mandó a su nuevo siervo a unas misiones que pondrían a prueba al mismísimo hijo de Zeus. Ahora bien, ¿en qué consistían tales trabajos? La leyenda de Hércules cuenta que el primer trabajo que le asignó el rey Euristeo fue conseguir la piel del león de Nemea, que era una bestia criada por Hera y que aterrorizaba a una región llamada la Argólida, localizada en el Peloponeso. Esta mítica bestia tenía un pelaje dorado impenetrable y por su ferocidad era muy temida, porque había devorado a muchos guerreros. Al llegar a la Argólida, Hércules le disparó todas las flechas que tenía, pero este esfuerzo fue inútil, ya que el león de Nemea era invulnerable a estas armas y decidió enfrentarse a él con su maza. Le dio un fuerte golpe y la maza se partió en 2, y entonces Hércules, al ver que estaba herido, peleó cuerpo a cuerpo hasta que lo estranguló con sus propias manos. Cuando esta bestia murió, Hércules la desolló utilizando una garra del propio león para poder arrancar la piel y cubrirse con ella utilizándolo a modo de coraza. El segundo trabajo de Hércules fue matar a la hidra de Lerna. El rey Euristeo sabía que en la laguna de Lerna habitaba una serpiente de agua gigantesca, con 9 cabezas, y que si se le llegaba a cortar alguna en su lugar le crecían otras 2 más de forma inmediata, y que además tenía un aliento venenoso. Por lo tanto, le encargó a Hércules como segundo trabajo matar a la hidra de Lerna, pensando que no lo lograría. Para este trabajo, Hércules le pidió a su sobrino Iolao que lo ayudara y que mientras él le iba cortando las cabezas a la hidra, Iolao cauterizara las heridas para que no volvieran a nacer las cabezas. De esta manera, Hércules y Iolao comenzaron a atacar a Hidra, y cuando solo le quedaba una cabeza, mojó sus flechas con la sangre venenosa de la serpiente, le disparó y le acertó un flechazo mortal, logrando derrotarla. Así fue que los restos de la infame bestia ascendieron al firmamento y formaron una nueva constelación. Con la excusa de que Hércules había aceptado la ayuda de Iolao, Euristeo no quiso reconocer la victoria del héroe y por ello le asignó un trabajo adicional a la lista de pendientes. El tercer trabajo de Hércules, capturar a la cierva del monte Cerineo. El tercer trabajo que le encargó el rey Euristeo a Hércules fue que le llevara viva a la cierva que habitaba en el monte Cerineo. La cierva del monte Cerineo era un animal sagrado consagrado a la diosa Artemisa, a quien también se le conoce como Selene, y que era tan ágil que incluso ni la propia Artemisa podía atraparla. Esta cierva era muy hermosa y tenía pezuñas de bronce,
astas de oro y era tan veloz que nadie podía cazarla. Para poder culminar esta tercera tarea, Hércules debía llevarla viva ante Euristeo. Así que usando toda esa inteligencia, perseverancia y paciencia, la persiguió durante todo un año hasta llegar al país de los hiperbóreos. La cierva estaba tan cansada que al cruzar el río Ladón se detuvo a beber agua, y Hércules aprovechó la oportunidad para atraparla sin que pusiera resistencia. El cuarto trabajo de Hércules, capturar el jabalí de Erimanto. El jabalí de Erimanto era un animal salvaje de gran tamaño y de una capacidad destructiva enorme, que en sus carreras causaba estragos en los campos de toda Grecia y perseguía a los animales matando a sus crías. De esta manera, Euristeo mandó a Hércules atrapar al jabalí, pero con la condición que también lo llevara vivo. Capturar a este gigantesco animal no era una tarea fácil para Hércules, pero el centauro Quirón, quien entrenó a Aquiles, le dio algunas sugerencias. Hércules tuvo que perseguir al jabalí durante muchas horas, hasta que logró acorralarlo en un desfiladero, sin salida, donde saltó sobre su lomo y lo ató con cadenas, logrando culminar exitosamente esta tarea. El quinto trabajo de Hércules, acabar con las aves de la laguna Estinfalia. Euristeo ya se encontraba molesto y angustiado porque Hércules no había cedido ante ninguna de las pruebas anteriores, y él le temía porque creía que podía apoderarse de su reino, por lo que le ordenó realizar otro trabajo imposible, que se trataba de exterminar a los pájaros de la laguna Estinfalia. Según la mitología griega, las aves de la laguna Estinfalia tenían picos, alas y garras de bronce. Se alimentaban de carne, por lo que solían atacar al ganado o a las personas de los pueblos cercanos. Además, sus excrementos eran tan venenosos que arruinaban los cultivos. Esta tarea en particular era muy difícil de completar para Hércules, ya que las aves eran demasiadas para sus flechas y su fuerza no le servía de nada. Entonces Atenea apareció ante Hércules y le dio un cascabel de bronce, el cual debía tocar desde una colina elevada para que las aves se asustaran y pudieran derribarlas con sus flechas. Algunas pocas lograron escapar hacia la isla de Ares, en el Mar Negro, y nunca más se las volvió a ver en la laguna Estinfalia. El séptimo trabajo de Hércules, capturar al toro de Creta. El rey Euristeo, al ver que Hércules seguía logrando cada tarea que se le asignaba, decidió hacerlo cada vez más difícil, y en esta oportunidad lo envió más allá del Peloponeso, a buscar al toro de Creta. El toro de Creta era un animal descomunal, que tenía aterrorizada a la población del que también se conoce el mito de Teseo y el Minotauro, y Hércules debía capturarlo y llevarlo vivo ante Euristeo. Hércules se puso en camino en barco hacia Creta, donde consiguió doblegar al fiero animal y lo trasladó hasta Tirinto, donde lo llevó ante Euristeo. El sexto trabajo de Hércules, limpiar los establos de Augías. Para el sexto trabajo, Hércules no tuvo que enfrentarse a ningún ser extraordinario, ya que el rey de Micenas le encargó limpiar los establos de Augía. Los establos de Augías pertenecían al rey de la Elide, los cuales albergaban una gran cantidad de bueyes, cabras, cerdos y otros animales. Y estos establos tenían más de 30 años sin que se asearan, lo que causaba olores nauseabundos que llegaban hasta las aldeas distantes. Para poder realizar este trabajo, Hércules utilizó toda su fuerza y cambió el curso del río Alfeo para que el agua corriera a través de los establos y de esta manera quedaron muertos. El octavo trabajo de Hércules, llevar las yeguas de Diomedes hasta el Tirinto. El octavo trabajo que se le encomendó a Hércules fue llevar desde Tracia hasta Tirinto las yeguas de Diomedes. Estas equinas se caracterizaban por ser muy salvajes, ya que Diomedes, quien era su amo, las alimentaba con carne humana. Hércules supo que Diomedes era el rey de Tracia y que había criado a 4 yeguas comiendo la carne de sus invitados, por lo que al derrotarlo en combate se le ocurrió lanzarlo a sus propias yeguas para que lo devoraran. Como Hércules era muy astuto, aprovechó este momento para atar sus bocas y las domó sin peligro, pudiendo llevarlas hasta la corte de Euristeo. El noveno trabajo de Hércules, el cinturón de Hipólita. Esta nueva tarea era aún más difícil, ya que ahora tenía que ir al reino de las Amazonas y conseguir el cinturón de su reina. Hércules debía obtener a toda costa el cinturón de Hipólita, así que las Amazonas se enfrentaron contra Hércules en una sangrienta batalla en donde pudo conseguir la victoria a costa de muchas vidas, incluyendo la de la misma Hipólita. El décimo trabajo de Hércules, los toros rojos de Gerión. El décimo trabajo que encontramos en el mito de Hércules fue llevarle a Euristeo los toros rojos de Gerión, que era un gran rebaño que se encontraba en una isla muy remota en los confines del mundo. Allí se encontraba Gerión, que era el dueño de los toros y que a su vez era un monstruo gigante que tenía el cuerpo de 3 hombres unidos por el vientre y divididos en 3 desde los costados. También contaba con la ayuda de Euritión y de Orto, un perro de 2 cabezas y con cola de serpiente. Hércules logró terminar con la vida de Euritión y Orto, pero la batalla con Gerión fue muy larga y muy dura. Sin embargo, logró acabar con él gracias a una flecha y pudo llevar a los toros
hasta Euristeo, en la copa de Helios. El 11º trabajo de Hércules, las manzanas del jardín de las Hespérides. El 11º trabajo de Hércules consistía en llevarle a Euristeo las manzanas del jardín de las Hespérides, que otorgaban a los dioses la eterna juventud. Este jardín estaba vigilado por una serpiente y por las Hespérides, que eran unas ninfas. Además, este era un territorio que estaba tan escondido que era prácticamente imposible encontrarlo. Así que Hércules sometió a Nereo y lo obligó a decirle cómo llegar. Atlas decidió ayudar a Hércules si él sostenía el cielo y mató a la serpiente y le consiguió las manzanas. El 12º trabajo de Hércules, llevar al cancerbero a Euristeo. Después de haber superado 11 titánicas pruebas, y para esta última, Euristeo le exigió a Hércules que le llevara ante su presencia al cancerbero, que era un perro con 3 cabezas y con la serpiente que custodiaba la entrada al inframundo. Hércules bajó a los infiernos con la ayuda de Hermes y Atenea. Allí convenció a Hades para que lo dejara llevarse a Cerbero, y se lanzó sobre el temible perro, agarrando las 3 cabezas al mismo tiempo, logrando atraparlo. Hércules llevó al cancerbero hasta el palacio de Euristeo, y este, al verlo, no tuvo más remedio que liberar a Hércules, ya que ya había pagado lo suficiente por sus culpas. Desde entonces, Hércules es considerado el campeón de la humanidad, ya que al terminar con los 12 trabajos, había acabado con los monstruos que habitaban en la tierra. Para cumplir con los trabajos asignados, Hércules se valió de diversas armas. El arma característica de Hércules fue una maza que él mismo talló, y con la cual venció al león de Nemea. En virtud de esto, es como un verro ataviado con la piel de dicho león. Las demás armas de Hércules fueron atribuidas por los dioses. De acuerdo con Pierre Grimal, Hermes le dio una espada, de Apolo recibió arco y flechas, una coraza dorada por parte de Hefesto, Atenea le dio un peplo y Poseidón los caballos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!